Bueno, saludo a todos, espero que se encuentren bien. Voy a dar inicio a la explicación de mi tesis doctoral titulada Arquitectura Franciscana en la provincia misionera de San Antonio de los Charcas. Bueno, de acuerdo a lo que he consultado y he hablado con algunas personas que están interesadas en escuchar esta exposición, voy a hacerlo explicando la metodología que se ha seguido para llevar a cabo de una manera satisfactoria este proyecto y también lo voy a hacer tratando de que ustedes entiendan cuál es el mensaje de los franciscanos. Les voy a explicar en primer lugar cuál ha sido la motivación de esta investigación. Al mirar la trama urbana de las principales ciudades de Bolivia, como por ejemplo la ciudad de La Paz, Sucre, Potosí, Tarija, veo que la arquitectura, producto de la acción evangelizadora de la Orden Franciscana, tiene una cierta incidencia en la trama urbana y también en la propia arquitectura. Es por eso que me planteo el siguiente interrogante. ¿Tuvo incidencia, la Orden Franciscana, tuvo incidencia en la Real Audiencia de Charcas, condicionando la ocupación del territorio, la conformación de los asentamientos urbanos y la generación de tipos arquitectónicos conventuales con identidad americana? Para ello reviso los antecedentes vinculados con la espiritualidad franciscana y la historia del franciscanismo, con lo vinculado con la arquitectura conventual en Europa y la arquitectura franciscana en Europa. También reviso lo vinculado con la arquitectura conventual en América, concretamente con la arquitectura franciscana en Bolivia. Para ello tengo que recurrir a una beca de la Fundación Carolina, puesto que mucho material, sobre todo en relación a lo que ocurría en Europa, no lo teníamos aquí en América. El marco teórico, es decir, las teorías que voy a necesitar para realizar esta investigación, van a ser aquellas elaboradas por investigadores europeos sobre el pensamiento de Francisco y su reflejo en la arquitectura y el urbanismo. También voy a necesitar de un marco conceptual conformado por los conceptos que voy a necesitar para hacer el estudio y las variables de análisis de cada uno de los conventos estudiados. Como por ejemplo voy a necesitar saber específicamente qué significa hablar de la estructura urbana, de la morfología, de la circulación, de los tipos, de la tipología. Todo eso va a conformar parte del marco teórico. El objetivo general que me trazo es el siguiente: analizar críticamente los conventos franciscanos de la actual Bolivia construidos entre los siglos XVI y XVIII, con el fin de identificar los diferentes tipos de conventos construidos como respuesta a las necesidades y requerimientos de cada lugar y momento histórico, las causas que determinaron su ubicación en la trama preexistente, los procedimientos y técnicas constructivos que guiaron su construcción y el aporte de este conjunto de obras a la identidad urbano-arquitectónica americana. Para ello me trazo seis objetivos específicos, y aquí les aclaro que cada uno de estos objetivos específicos va a formar parte de un capítulo de la tesis. Y la idea que yo tuve es que cada capítulo ya fue redactado como un paper, para que de esa manera fuera después más fácil la publicación de la tesis. Ya he publicado 2 en revistas indexadas, de acuerdo a la evaluación de pares ciegos, y bueno, me faltan 4 todavía, entonces estoy en ese proceso. Entonces, las hipótesis que formulo son las siguientes. La llegada de los franciscanos al territorio de la Real Audiencia de Charcas incidió en la evolución del urbanismo que se fue desarrollando en América, al generar patrones de ubicación que vincularon a los pueblos originarios con la espiritualidad de la Orden Franciscana, lo que permite comprender notas que identifican a los tejidos urbanos contemporáneos. Esa hipótesis la voy a formular en relación al urbanismo. La segunda, que la voy a formular en relación a la arquitectura en sí, dice así: el análisis crítico de la arquitectura conventual franciscana
entre los siglos XVI al XVIII en la Real Audiencia de Charcas permite evaluar que la arquitectura europea en la América hispana fue objeto de un proceso de evolución y de apropiación que fue definiendo tipos con identidad propia, los que se reflejaron en un contexto cultural particular y dieron respuesta a necesidades y recursos del momento de su producción. La hipótesis 3, que va a estar vinculada con el aporte de esta arquitectura a la arquitectura hispanoamericana en general, dice así: el conocimiento particular de los conventos franciscanos entre los siglos XVI y XVIII y su vinculación con las áreas donde fueron construidos contribuye a verificar la crisis del modelo eurocéntrico como sistema de valoración de la arquitectura hispanoamericana y permite consolidar la mirada desde categorías propias de la región de producción. Bueno, en definitiva, para hacerlo más fácil, lo que yo intenté hacer es descubrir si había una incidencia de la espiritualidad franciscana en el urbanismo y en la arquitectura en Bolivia. Esto, inclusive, fue importante porque cambió el rumbo de mi investigación en un determinado punto de la investigación, que fue el haber encontrado los rasgos de la espiritualidad en el urbanismo, pero no en la arquitectura. Bueno, les voy a explicar cómo llego a todo eso. Voy a utilizar una metodología cualitativa y exploratoria. Para ello, voy a hacer una revisión intensiva de fuentes primarias y secundarias existentes en archivos públicos y privados bolivianos y españoles, y también voy a necesitar hacer un trabajo de campo destinado al relevamiento de los conventos seleccionados y de la arquitectura en madera, es decir, de los retablos, con el fin de elaborar el material gráfico y fotográfico necesario para la investigación. Todo esto fue realizado a partir del análisis. Entonces, para hacer el análisis del urbanismo, voy a utilizar la metodología de Ferdinand Brodel, que está enunciada en su libro El Mediterráneo. Y el análisis arquitectónico lo hago considerando tres aspectos: lo funcional, lo morfológico y lo simbólico. Las fuentes primarias que consulto son algunas, como por ejemplo las constituciones narbonenses, que son las constituciones de los franciscanos, que enuncian las normas necesarias para que se viva siempre el espíritu de pobreza. Otras de las fuentes que he consultado han sido escrituras de concierto en el Archivo Nacional de Bolivia, a través de la guía de fuentes franciscanas. Eso me ha permitido conocer los conciertos que hacen los franciscanos con los maestros para la realización de las sillerías, retablos, etc. También las escrituras existentes en el Archivo Franciscano de Tarija, a través de la colección de libros publicado por el padre Lorenzo Calzavarini. Y también planos históricos de ciudades publicados por Teresa Gisbert y José de Mesa, algunos de los cuales fueron proporcionados por la arquitecta Teresa Gisbert. Bueno, como les comentaba, tuve que crear un libro de anexos con las escrituras originales, las fichas de catalogación, con todos los templos relevados, con todos los retablos también relevados. También tuve que hacer fichas fotográficas y fichas de detalles constructivos, un glosario de términos para poder expresarme con propiedad y una línea del tiempo. ¿Cuáles fueron las dificultades y limitaciones que tuve en este proyecto? En primer lugar, una de las grandes dificultades que he tenido ha sido poder acceder a los libros de parroquia, puesto que, como yo estoy trabajando en la época colonial, muchos de estos libros ya no existen. También la falta de planos del periodo fundacional, la dificultad para conocer los usos de los conventos. Esta tesis se realiza coincidiendo el trabajo de campo con el robo de las joyas de la Virgen de Copacabana. Entonces, es lógico que la orden franciscana estaba muy celosa de abrir las puertas de una manera fácil por este problema. Y en este sentido tengo que agradecer, y lo hago aquí públicamente,
a Monseñor Aurelio Pessoa, que en ese momento era el provincial de la Orden Franciscana y que me permitió el acceso a los conventos que tuve que estudiar. Bueno, después también influyeron en mi proyecto el fallecimiento del padre Lorenzo Calzavarini y el traslado a Italia del padre Mauricio Valcanova, dos intelectuales de la orden con los cuales hubiese sido muy interesante mantener diálogos, ¿no?, a lo largo de todo el proceso, si bien pude hacer varias entrevistas a ambos en el inicio de la investigación. Bueno, las unidades de análisis va a ser la arquitectura ubicada en la provincia franciscana de San Antonio de los Charcas. La ubicación temporal son los siglos XVI, XVII y XVIII. De esta época, a través de las crónicas de Fray Diego de Mendoza, se tiene noticias de la existencia de 10 conventos, de 5 conventos de franciscanos recoletos y de 9 conventos de pueblos de indios y doctrinas. Dentro de estos, y los voy a mencionar por orden cronológico, se escoge el convento de la Purísima Concepción de la ciudad de La Plata, el convento San Antonio de la Villa Imperial de Potosí, el convento Nuestra Señora de los Ángeles de la ciudad de La Paz, el convento San Francisco de Tarija y Santa Ana de la Recolección de la ciudad de La Plata o la Recoleta de Sucre. Ahora voy a entrar a explicar específicamente la investigación. Entonces, como les comenté, cada uno de los objetivos específicos enunciados se convierten posteriormente en un capítulo de la tesis. Entonces, el primero lo voy a dedicar a estudiar la espiritualidad franciscana y a estudiar la arquitectura conventual. Para ello tengo que entender el contexto en el cual surge el franciscanismo. El franciscanismo surge en un momento en el cual dentro de la iglesia se daban, dentro de las órdenes monásticas, se daban nuevas fundaciones y refundaciones. Entonces, se necesitaban nuevos aires dentro de la espiritualidad. Y en esa ocasión, el Papa sueña que la iglesia de San Juan de Letrán se estaba cayendo y que un pobrecito la sostiene. Es así que aparece la figura de Francisco ante el Papa y el Papa, como se acordó del sueño, y al escuchar a Francisco se da cuenta que realmente era algo muy importante para la iglesia en ese momento, aprobar esta orden que al principio no nace como orden. Bueno, con el paso del tiempo, esta orden va adquiriendo un protagonismo importante dentro de Europa, sobre todo por la experiencia que van a tener en la evangelización en tierras de misión. De hecho, ellos van a ser los que van a evangelizar las Canarias. Otra cosa importante que tuve que estudiar fueron las notas que caracterizan a la espiritualidad franciscana. Entonces yo necesitaba descubrir qué era aquello que diferenciaba a los franciscanos de los dominicos, de los jesuitas, por ejemplo. Entonces, después de hacer entrevistas y de leer escritos del propio Francisco, me doy cuenta que son 3 los rasgos que pueden caracterizar a la orden franciscana. El primero es el amor a la pobreza y a los pobres. El segundo es el amor a la naturaleza. De hecho, el Papa Juan Pablo II lo declara a San Francisco el patrono de la ecología. Y el tercero es el amor por una predicación sencilla. También tengo que estudiar la evolución que tiene la orden. Al principio, San Francisco pensaba que tenían que vivir como errantes y peregrinos, hasta que poco a poco, por el crecimiento de la orden y de la cantidad de miembros nuevos que entraban a la orden, se necesita una arquitectura, ¿no? Entonces, esa arquitectura en Europa va a evolucionar en 7 etapas que llegan, obviamente, a América. Bueno, luego tengo que enterarme cuál es la situación de los franciscanos en Charcas, mencionarles que se tuvo que dictar una bula papal para determinar que solamente los franciscanos provenientes de España lleguen a evangelizar América, ¿no? Era tal el fervor religioso que existía en ese momento en España y en Europa en general, que todos querían venir a América. Entonces se tuvo que delimitar el grupo que se iba a dedicar a la evangelización en América.
Después, tuve que entender cuáles fueron los motores de la conquista y de la evangelización. No todo fue deseo de poder ni deseo de riqueza, sino que de la misma manera se encontraba la motivación de la evangelización en aquellos que llegaron al principio a América. Bueno, los franciscanos se van a insertar de acuerdo al régimen que ellos tenían, que es el de las provincias, ¿no? Entonces, esas provincias se van a ubicar, obviamente, superando los débiles límites territoriales que en ese momento existían en América. Y una idea muy importante es que ellos llegan con la idea de instaurar en América la ciudad de Dios. Creían que Europa ya estaba vieja y que podían instaurar la ciudad de Dios, la Jerusalén celeste, aquí. Bueno, esto es un mapa que nos muestra lo que era el territorio de la Real Audiencia de Charcas, aproximadamente entre 1566 y 1661, que es la fecha en la que se van instalando las principales fundaciones y conventos en la provincia misionera de San Antonio. Aquí los vemos, esta mancha correspondería a la ubicación de los principales conventos en la provincia misionera. Como ven, partes se encontraban en el Perú, en el norte de Chile y en Bolivia. Bueno, el capítulo 3 va a estar referido a la espiritualidad franciscana y a la arquitectura conventual. Para ello tengo que estudiar la evolución del tipo conventual monástico en Europa, por si acaso monasterio no es lo mismo que convento. Entender cómo era el convento mendicante, entender las características de los conventos franciscanos españoles y entender las características de los conventos franciscanos en América. Entonces, en cuanto al tipo, para hacerlo rápidamente, esto tiene más estudio, pero lo voy a resumir, parto del monasterio de San Galo, que es el primer plano que se encuentra de un monasterio abacial, donde vemos el templo ubicado en el interior de todo el conjunto monacal, en este caso. Los conjuntos monacales estaban formados por muchas dependencias. Estaban las celdas de los monjes, el claustro, había inclusive un lugar para el abad, había espacios para escuelas, para hospitales, para huerta. Era como una pequeña ciudadela. Esto cambia, ¿no? Cambia con los mendicantes, porque ellos no tienen una vida recogida, sino que la espiritualidad de la orden es ir hacia afuera, es ir hacia los necesitados. Es por eso que el convento mendicante va a ser más pequeño, el templo ya va a ser para el pueblo, y cada monje va a tener su celda, ¿no? A diferencia del tipo monacal, donde había una habitación para muchos monjes. Bueno, voy a pasar directamente al plano del convento del Cusco, que era la capital de la provincia misionera de San Antonio. Y aquí vemos ya el templo formando, bueno, ya directamente vinculado con el exterior para el uso de todo el pueblo. Y bueno, vemos los claustros, vemos que es mucho más pequeño que el convento. Bueno, es mucho más pequeño que el monasterio, en realidad, ¿no? Que el monasterio. No les he puesto, para no perder tiempo, imágenes de los conventos españoles, que son mucho más pequeñitos porque tienen solamente un claustro. En cuanto a la ubicación urbana, en Europa se van a ubicar extramuros, ¿no? Extramuros lejos, digamos, de lo que es el núcleo importante de la ciudad y más cerca de la gente necesitada. Este es el caso de la villa de Viveiro y este es el caso de la villa de Betanzos. Aquí en la villa de Betanzos vemos esta muralla y vemos aquí el convento franciscano y esta otra muralla. En realidad, como esta segunda muralla es posterior a la fundación inicial, estaríamos verificando, ¿no? esa hipótesis de que los conventos franciscanos se van a ubicar fuera de las murallas, extramuros. Ahora vamos a ver, en relación a
a esto que sabemos de Europa, qué es lo que ocurre con la implantación urbana de los conventos franciscanos en Charcas. Bueno, para ello vamos a ver las causas que determinan la ubicación de los conventos seráficos, determinar si existe un patrón de ubicación y la forma en que procedieron a localizar sus propios edificios las otras órdenes religiosas. Bueno, acá vamos a entrar directamente a los franciscanos en la ciudad de La Plata. Este es Sucre, en la segunda mitad del siglo XVI. Aquí los vemos a los franciscanos, están ubicados aquí está la Plaza Mayor, por aquí corre un río, y esta mancha corresponde a la zona de los indígenas, ¿no? Es por eso que los vemos ubicados colindante con la zona de los naturales. Aquí los vamos a ver ubicados en forma de triángulo con las otras órdenes religiosas. Según las teorías que yo investigué al inicio y les expliqué al inicio de esta presentación, Enrico Guidoni sostiene que los franciscanos se van a ubicar armando un triángulo con las otras órdenes religiosas, y aquí lo vemos comprobado en Sucre. En Potosí, sabemos que Potosí tiene lo que se llama una cirugía urbana, ¿no? Porque la ciudad de Potosí era así, era plato roto, cuando llega el virrey Toledo, de acuerdo a leyes de Indias, él va a dividir Potosí en un trazado cuadricular, no en un trazado en damero. De esa manera es que los franciscanos van a quedar dentro del damero en la zona de españoles, pero su idea inicial era estar cerca de los indígenas. Lo vemos también ubicado cerca de un río y formando un triángulo con otras órdenes religiosas. En cuanto a los franciscanos en La Paz, aquí está el convento, este es el río Choqueyapu, este es el damero español, y los vemos aquí como elementos puente, le podríamos decir así, entre lo que es la población indígena y la población española. Forman también un triángulo con otras órdenes religiosas. Para el caso de Tarija tenemos la misma situación. Aquí está el convento franciscano y aquí estarían los trabajadores, es decir, los artesanos, según nos informa el padre Lorenzo Calzavarini. No forma un triángulo en este caso debido a que la implantación de la arquitectura religiosa en el trazado urbano de Tarija fue diferente. Tarija tiene que mudar la catedral hacia la iglesia de la Compañía de Jesús, debido a que estaba en un estado total de deterioro esa edificación y los jesuitas ya habían sido expulsados. Entonces, no van a armar el triángulo en este caso. Bueno, aquí podemos comparar las 4 ciudades donde podemos observar, y ya estaríamos llegando a las conclusiones, que sí existe un patrón, que es justamente la ubicación del convento cerca de los naturales, ¿no? De los indígenas, que ellos consideraban como los más pobres y necesitados, ¿no? En ese momento. También van a estar ubicados con proximidad a los ríos, lo que nos da una muestra también de uno de los rasgos de pobreza, siempre los franciscanos van a pensar que tienen que vivir de acuerdo a la providencia de la huerta, ¿no? Entonces, por eso que se ubican cerca de los ríos para así poder regar las huertas y de esa manera respetar la naturaleza. Eso estaría vinculado con el amor a la naturaleza y también con el amor a la pobreza. Bueno, entonces ya les expliqué un poquito las conclusiones en relación al urbano, es decir, en relación con la localización y a la ciudad. Digamos que buscaron siempre armar un espacio amplio, un atrio, de acuerdo también a las características que tienen otros sitios la arquitectura para la conversión y la evangelización. Entonces podemos decir que esta particularidad de la evangelización no es específica de los franciscanos, pero tiene mucha coincidencia con su espiritualidad. Y además hace posible
la vinculación del recinto arquitectónico con el paisaje circundante. Y esto nos permite recordar la importancia que daba el santo franciscano al acercamiento a la naturaleza, viendo en esta la hermosura y la bondad de Dios. Vamos a entrar ahora al capítulo 5, vinculado con la arquitectura específicamente. Entonces, lo que se busca en este capítulo es caracterizar los conventos franciscanos en la actual Bolivia entre los siglos XVI y XVIII. Para ello se realiza un análisis arquitectónico desde lo morfológico, lo funcional, lo espacial y lo tipológico. El capítulo se va a dividir en 5 partes, según los 5 objetos de estudio seleccionados. Se va a presentar la historia de la construcción y del templo y del convento. Luego se va a realizar el análisis y la descripción del templo y luego el análisis y la descripción del convento, para terminar con la descripción y el análisis de la arquitectura exterior. Aquí vemos algunos ejemplos del análisis que se fue realizando. Se fue buscando la zonificación, la distribución según los ejes. Aquí tenemos al convento de la Purísima Concepción de la Ciudad de La Plata. Aquí lo vemos por dentro. Aquí la unidad espacial va a estar dada fundamentalmente por la techumbre, que es un artesonado de muy buena calidad. Acá vemos la tipología, es muy interesante porque nace como cruz latina y poco a poco se va dando la incorporación de estas capillas laterales que podrían dar una cierta semejanza a lo que es la tipología de Il Gesù, ¿no? De Viñola. Bueno, aquí tenemos el convento San Antonio de la Villa Imperial de Potosí. Este templo tiene una planta cajón, un espacio salón, que anteriormente estaba decorado con retablos de estilo barroco, que según cuenta Arsanz, eran más lindos que los que tenemos actualmente en el templo del Convento de La Paz. Estos fueron reemplazados por estos otros retablos de estilo neoclásico, obra del arquitecto Manuel de Sanahúja. Bueno, aquí tenemos el convento y el templo de La Paz, Nuestra Señora de los Ángeles de la Ciudad de La Paz, que tiene una planta basilical. La tipología, en este caso, es la planta basilical, es el tipo basilical, ¿no? Es decir, que la nave principal es más alta que las naves laterales. Aquí tenemos todos los retablos que van a tener también un discurso retablístico diseñado. Este es el convento San Francisco de Tarija, que sufre modificaciones. El templo actual es posterior. Este templo sí podría asimilarse a la tipología del Gesù. Aquí vemos el interior del templo. Aquí tenemos los retablos, muchos de ellos obra del arquitecto Miguel Marí. Aquí tenemos la Recoleta de Sucre. Esta Recoleta tiene un templo nuevo que no ha sido incluido en el estudio por ser del siglo XIX, y sí el conjunto conventual es uno de los más antiguos que se mantiene prácticamente en su originalidad en Bolivia. También se dedica un capítulo a estudiar a los protagonistas, y aquí se ve cómo trabajan de manera coordinada arquitectos y constructores europeos y nativos, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, de los maestros albañiles potosinos, a José Agustín y a Felipe Chavarría. Después tenemos a 4 hermanos que son maestros de cantería, uno de ellos es Sebastián de la Cruz. Tenemos también algunos frailes que trabajan muy comprometidos en esto, como el padre Oliver y el padre Hurtado. Tenemos también a los arquitectos Marí y Sanahúja, que son frailes. Tenemos a retablistas que son traídos desde otros sitios, ¿no? Como por ejemplo Juan Jiménez de Villarreal, que fue traído desde el Cusco. Bueno, y tenemos también a los donantes, a gente muy comprometida con la espiritualidad y con la expansión de la iglesia
en Bolivia, como por ejemplo lo tenemos a don Pedro de Hinojosa en la ciudad de La Plata, y tenemos a todos los pobladores de Tarija, que son muy generosos, y eso se lo puede descubrir a través de las actas recopiladas por el padre Lorenzo Calzavarini. En el capítulo 7 vemos los procedimientos constructivos, y a través de esto se puede ver una adaptación de los franciscanos a las realidades de cada sitio, ¿no? Entonces, en los sitios en los que hay piedra se utiliza la piedra, en los sitios en los que hay madera se utiliza madera, y vemos también que hay una evolución, ¿no? Porque los templos que vemos ahora no son los originales eran muy pequeños, muy pobres, generalmente de barro y con techo de paja, ¿no? A medida que pasa el tiempo, y las necesidades de la evangelización también van creciendo, los templos van aumentando de tamaño y se van a hacer con materiales más duraderos. Bueno, entonces, en definitiva, las conclusiones que muestran. Las conclusiones van a mostrar que la compleja realidad de la arquitectura de la orden franciscana en Bolivia lleva a que estos edificios no puedan ser clasificados de acuerdo a los cánones europeos. Si nosotros nos hemos acostumbrado a estudiarnos con una mirada eurocéntrica muy fuerte, pero en este caso no coincide con nada de lo que ocurre en Europa. Lo que surge es una arquitectura que, si bien no es propia de los franciscanos, sí va a contribuir a la creación de una arquitectura de una raigambre netamente americana, que no va a responder para nada a cánones europeos, ni a cánones prehispánicos, sino que se va a generar una arquitectura propia, con características y con variables funcionales, morfológicas propias, que se van a adecuar a las necesidades de cada lugar, de cada sitio en Bolivia, a las características de la feligresía y al tipo de emplazamiento. Esta investigación va a abrir caminos para una mayor profundización del estudio de esta arquitectura en Charcas, también para una mejor comprensión de los tejidos urbanos contemporáneos. También va a ayudar a hacer un cambio de perspectiva para la comprensión de la producción urbano-arquitectónica americana. El material documental generado también va a ser un documento muy importante, sobre todo porque todos estos edificios son un patrimonio, cada uno en su ciudad en Bolivia, y si se requieren realizar trabajos de restauración, es muy importante poder consultar todo este camino recorrido en cuanto a la historia de estos edificios. Y este trabajo también va a abrir el camino a una nueva línea de investigación en relación a la historia de la arquitectura, del urbanismo y del diseño aquí en Bolivia. Entonces, ahora les quiero mostrar algunas cosas que han salido como consecuencia de esta línea de investigación, como por ejemplo el diseño de la marca de los museos franciscanos, que fue realizada por un grupo de estudiantes de la carrera de diseño gráfico. Esto ya se ha puesto en consideración de la orden. Y también de este proyecto surgió otro, que se llama Arquitectura Franciscana en el Sudeste de Bolivia, en el cual han intervenido 2 carreras y 3 regionales. Y bueno, mencionarles que este trabajo ha recibido el año pasado un premio por parte de la Academia Boliviana de Ciencias. Y bueno, acá esta es una muestra de la arquitectura del sudeste. Este es el Lazareto, la iglesia anterior era la de San Roque, en Tarija, y esta es la iglesia de Tolomosa, también en Tarija. Este es el interior de la iglesia de Tolomosa. Bueno, con ello termino y les agradezco la atención. Y bueno, y también un poco pensando en la situación que estamos viviendo en este momento, se me ocurría reflexionar sobre estos 3 puntos de la espiritualidad franciscana y cómo nos puede ayudar ahora pensar en estos 3 rasgos, ¿no? Empezando por el amor a la pobreza. Me parece que es un momento en el cual tenemos que vivir especialmente la solidaridad, empezando por las personas de nuestra casa, de nuestro entorno familiar, pensando en qué es lo que necesita el otro y no qué es lo que necesito yo, ¿no? Sino qué es lo que necesita el otro, qué necesidad tiene el otro, ¿no? En este momento, desde las necesidades básicas materiales hasta necesidades espirituales de contención.
Después, en relación al amor a la naturaleza, me estaba acordando de unas palabras del Papa Francisco pronunciadas en la homilía de la Pascua, en la cual él dijo que cómo es que queríamos vivir sanos en un planeta que estaba enfermo. Entonces, me parece que todo esto nos está ayudando a darnos cuenta que sí o sí tenemos que cuidar mejor nuestro medio ambiente. Y lo de la predicación sencilla, se me ocurrió pensar que tenemos que redescubrir el gusto ahora que estamos en una situación de calma. Tenemos que redescubrir el gusto de la contemplación, ¿no? De la contemplación de la naturaleza. Tal vez al salir al balcón de nuestra casa o a la ventana podemos contemplar un árbol que muchas veces lo teníamos ahí, ¿no? Y salíamos de la casa volando y ni siquiera le dábamos bolilla, ¿no? Bueno, entonces tal vez pensar, ¿no? en el detalle de las hojas, de las flores, y sobre todo volviendo a esa idea, ¿no? De que San Francisco veía en la belleza de la naturaleza, la belleza y la bondad de Dios. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado esta explicación que he podido hacer de mi tesis. Estoy abierta a cualquier consulta que puedan hacerme. Muchísimas gracias y hasta pronto.